Puede resultar frustrante cuando un cristiano pasa tiempo en oración y no recibe una respuesta de Dios. No me refiero a la persona que solamente ora ocasionalmente, de vez en cuando, sino a quien insistentemente acude a Dios en oración, en clamor y súplica, pidiendo una y otra vez por lo mismo, y que a pesar de toda esa insistencia, Dios no le conceda lo que ha solicitado. Es más frustrante aún si se piensa, como hacen muchos, que Dios debe decir sí a todo lo que le pide el creyente, que solo basta con pedirlo con fe para recibir todo lo que se le pida. Las personas que creen en el poder de las palabras pueden llegar a dudar del amor y de la bondad de Dios cuando Él no concede lo que se le pide. Así que si existiera una especie de fórmula para asegurar que Dios va a responder favorablemente todo lo que le pidamos, ¿no te gustaría conocerla? Si acaso existieran, digamos, claves que al aplicarlas nos asegurarían que Dios concederá lo que le pidamos, ¿no quisieras saber cuáles son? La realidad es que sí existen ciertas condiciones que, si las cumplimos, podemos dar por hecho que Dios nos concederá todo lo que le pidamos en oración. Te voy a explicar cuáles son estas claves para asegurar la respuesta favorable de Dios. Número 1, pedir en nombre de Cristo. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pedir en nombre de Cristo o pedir a nombre de Cristo significa que pedimos en Cristo, porque el cristiano ya no vive en sí mismo, pero vive en Cristo. Así que por principio de cuentas, se debe ser hijo de Dios para que Dios atienda una oración. Si alguien no ha nacido de nuevo del Espíritu, Dios ni siquiera le va a escuchar. Es decir, la gente que no está en Cristo, Dios no la escucha, a menos que sea para confesión de pecados y arrepentimiento. Como dice Juan 9:31, Dios no escucha al pecador. Pedir en nombre de Cristo es pedir lo mismo que Jesucristo pediría si estuviera en nuestro lugar. Entonces, cuando nosotros pedimos en Cristo, es porque vivimos en Él y pedimos aquello que si Jesús estuviera en nuestro lugar, nuestra condición, pediría lo mismo. Número 2, pedir de acuerdo con su palabra. Números 23:19 dice, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Pedir de acuerdo con su palabra significa que Dios no responderá a ninguna petición
si ésta va en contra de lo que está escrito en la Biblia. Es decir, Dios no contesta peticiones que no sean bíblicas, que no vaya de acuerdo con su palabra. Y es que Dios no puede ir en contra de su propia palabra, las Sagradas Escrituras, porque es imposible que Dios se equivoque y que mienta. Si Dios contradice respondiendo a una petición que va en contra de sus Sagradas Escrituras, entonces sería como el ser humano que es mentiroso y cambia de parecer. Es como si dijera, voy a hacer esto, aunque va en contra de mi palabra, entonces significa que su palabra es mentira. Por supuesto que eso no va a ocurrir, porque Dios no invalida su propia palabra. Número 3, pedir conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Pedir conforme a su voluntad significa que Dios no concederá lo que pidamos, sea lo que sea que pidamos, no lo va a conceder si no está de acuerdo con su voluntad. Es decir, Dios solo favorecerá lo que pidamos de acuerdo con su voluntad. Esto significa que si nuestra voluntad no es la misma que la suya, mejor será que ni lo pidamos, porque no lo recibiremos. Dios no va en contra de su propia voluntad. Entonces, si entendemos que al final de cuentas Dios hará su voluntad, conviene mejor entonces pedirle que haga que esa su voluntad también sea nuestra. Porque dice la palabra en Romanos 12:2 que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque eso signifique tal vez que no seremos sanados. Escúchalo bien. Aún puede ser voluntad de Dios que alguien enferme. Como Pablo en 2 de Corintios 12, versículos 7 al 9, puedes leer ahí que Pablo padecía una especie de enfermedad y que Dios no se la quiso quitar. Y le dijo, bástate mi gracia. O puede ser que no tengamos prosperidad económica y puede ser voluntad de Dios, escúchalo bien. Como Cristo en Mateo 8:20 que dice, ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Es decir, la salud y la prosperidad no son sinónimo de bendición. Y aquello que parece terrenalmente adverso o humanamente contrario, en realidad es favorable y ayudará para bien a los que aman a Dios. Así lo dice Romanos 8:28. Por eso nos conviene estar alineados con la voluntad de Dios, porque lo que le pidamos en contra de su voluntad simplemente no lo hará. Número 4, pedir con fe. Mateo 21:22 dice, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Y es que la oración sin fe no es oración. Quien duda al orar, no recibirá cosa alguna del Señor, como lo dice Santiago 1:7. Es más, ni siquiera se puede agradar a Dios si no se tiene fe. Mucho menos se recibirá una recompensa si no se cree en Él, como dice Hebreos 11:6. Entonces, pedir con fe es creer lo que estamos pidiendo que recibiremos. Y número 5, pedir para que Él sea glorificado. Nuevamente Juan 14:13 dice, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La oración a Dios es con el fin de glorificarle. Todo lo que hagamos nosotros es con el fin de glorificarse, de glorificarle a Él, aún en lo que pedimos. Aún en eso puede haber gloria para Dios. Por ello nuestras oraciones a Él
se hacen no en beneficio nuestro, no es buscando un beneficio propio, personal, sino es buscando darle gloria. Y repito, aún la satisfacción de nuestras peticiones debe darle gloria a Dios. Y es que cuanto más le conocemos, más le amamos, más trataremos de glorificarlo en todo, aún en lo que pedimos. Por supuesto, sabemos que Dios se complace en hacernos bien, como dice Jeremías 29:11. Cuando vemos entonces los requisitos que nos pueden asegurar la respuesta favorable de Dios en oración, podemos entender el significado de la Biblia donde dice en Santiago 4:3, dice, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Así es que si quieres que Dios responda a tus oraciones, examina estos requisitos y ve si estás pidiendo como Él pide que le pidamos. No es que hagas solamente uno de ellos, es integral. Pedir en nombre de Cristo, pedir de acuerdo con la Biblia, con su palabra, pedir conforme a su voluntad, pedir con fe y pedir para que Él sea glorificado. Si hacemos esto, Dios va a responder favorablemente. Oremos a nuestro Dios. Amado Señor, te damos gracias, Padre, y te pedimos perdón, Señor, por aquellas ocasiones en que hemos ido a tu presencia a pedirte, a rogarte, a clamar, pero no ha sido, Señor, conforme a los requisitos que tú has establecido para que una oración sea contestada, Señor. Y por eso a veces puede llegar la frustración, el desánimo, el desaliento en las personas cuando piden y no reciben, Señor. Entendemos, como dice tu palabra, Señor, que a veces no recibimos porque pedimos con malas intenciones, no para darte gloria. No lo hacemos a veces con fe, no conforme a tu voluntad, ni siquiera conforme a tu palabra. Y no lo hacemos en nombre de Cristo a veces, Señor, como si Él pidiera por nosotros. Ahora entendemos, Padre, lo que tenemos que hacer para confiar y asegurar que tú responderás favorablemente nuestras peticiones, Señor. Entendiendo, Padre, que tú no vas a ir en contra de tu propia palabra. Entendiendo asimismo, Señor, que tú no vas a ir en contra de tu voluntad. Y que si una persona no está en Cristo y no pide lo mismo que pediría Cristo en esta situación, tú no lo vas a responder. Mucho menos aquel que lo hace dudando y sin fe. Y por supuesto, tú no vas a responder quien pida para no darte la gloria, para agenciarse a sí mismo el mérito, sino que tú respondes a aquel que te glorifica, aún en la petición, aún en la necesidad, tú puedes ser glorificado, Señor. Y entendemos, Padre, asimismo que puede ser tu voluntad que no todos sean sanados completamente, que no todos sean prosperados económicamente, que no todos tengan, digamos, éxito humano. Y entendemos que eso no es sinónimo de que no los amas, de que no nos amas, sino que sabemos que tú estás con nosotros, aún en la enfermedad, aún en la escasez, en la tribulación, y que tú no nos abandonarás, Padre, y tú nos fortalecerás con tu Espíritu. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a orar conforme tú deseas que lo hagamos, y en ello glorificarte, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.